manera esquemática, vemos como el solapamiento del astrágalo hace que indirectamente esta relación y este ángulo se vea alterado, y por consiguiente todas las deformidades. Si bien si bien acá les marqué las radiografías no es necesario para el diagnóstico. El diagnóstico del pivot es un diagnóstico de tipo clínico, y las radiografías solamente se reservan para aquellas recidivas o pacientes mayores. Hay scores que se enumeran y se remarcan en numerosos. Después les voy a demostrar el score de Di Meglio, son scores numéricos, el cual puntúan, en este caso el de Pirani, puntúa la deformidad tanto del medio pie como del retropié en distintos puntajes y le da la severidad en cuanto mayor puntaje tenga. El score de Di Meglio, sin embargo, los puntúa también en base a la deformidad, pero tomando como punto central las angulaciones que presenta el pie. Los dos han marcado su relevancia en cuanto a lo que es la medición en el tratamiento del pivot, porque se evalúa la importancia por la predicción de la cantidad de yesos que va a necesitar el pie y la posibilidad de tenotomía. Sin embargo, hay artículos que están a favor y otros que están en contra del uso de estos scores, y la realidad es que el uso de estos es a veces un poco difícil, uno tiene que tener a mano, porque la realidad es que tenés que acordarte cuánto era el puntaje para cada cosa, y es mucho más fácil tenerlo a mano si uno lo quiere medir, y aparte mide la situación de un pie en un momento dado, que lo ideal sería irlo evaluando a medida que pasa el tiempo, como para tener comparación. Tenemos que recordar que el tratamiento del pivot, el tratamiento de Ponseti para el pivot es el gold standard de tratamiento. Este consiste en un método específico de manipulación, es un método específico de colocación de yeso. Analizamos bien los pasos de la técnica de Ponseti, vemos que el primer paso es importante la corrección del cabo. La corrección del cabo se da con la elevación simple del primer metatarsiano. Esto lo que hace es alinear la astragaloescafoidea para luego, con movimientos de abducción, seguir corrigiendo la deformidad. Este paso es fundamental antes de realizar los movimientos de abducción. Como vemos en la imagen clínica, como el pulgar levanta sobre la cabeza, apoya sobre la cabeza del primer metatarsiano y levanta el primer rayo para la corrección del equino. El yeso, que es el primer yeso que corrige el cabo, generalmente es un yeso que acentúa mucho más la deformidad. Es un yeso que en general hace que las palmas se miren entre sí. Lo que no hay que generar es una supinación completa del antepié. Nuestro objetivo debe ser hacer dorsiflexión del primer rayo. Los siguientes yesos, una vez alineada la astragaloescafoidea, van a estar relacionados con los movimientos de abducción. La abducción hace trasladar el pie en una posición de supino a una posición de prono, y no solamente corrige un factor que es la aducción, sino también el varo del retropié y todos los componentes del medio pie. Acá, como vemos, una vez que alineamos la astragaloescafoidea, el movimiento se centra a nivel de la cabeza del astrágalo y lleva el pie a la abducción. Acá vemos con más detalle cómo los movimientos de abducción traslada con un movimiento armonioso de todas las articulaciones alrededor del astrágalo, tomando como punto fijo la cabeza del mismo. Acá lo que les explicaba es que en el momento de la abducción no solamente pasamos de una posición de supino a una posición de prono, sino que también se corrige a nivel del retropié el varo. Miren cómo en un primer momento, cuando la posición del pie se encuentra en una posición de supino, tenemos un varo del retropié, y al pasar a una posición de prono, el retropié se ubica en una posición de valgo. La tercera etapa es la corrección del equino. El equino es importante que
nunca se debe corregir de manera forzosa con los yesos. El equino se corrige con la abducción, con la abducción extrema, eso corrige y ubica el calcáneo por debajo del astrágalo y mejora el equino, pero nunca se debe corregir el equino con los yesos. El equino se corrige con la tenotomía del Aquiles. La tenotomía del Aquiles se puede realizar, se realiza de manera percutánea, para mí yo la realizo rutinariamente en el quirófano. Ahí se reporta en la bibliografía hasta un 12% en cuanto a lo que es la revisión de las tenotomías percutáneas que se realizan en consultorio. Obviamente hay artículos a favor y en contra de realizarlo en consultorio o en quirófano. El yeso final, es importante la posición del yeso final, que debe tener una abducción de 60 a 70 grados, es decir, que es una abducción bastante extrema. Esto ubica, como les decía, el calcáneo por debajo del astrágalo y corrige no solamente el medio pie, sino el retropié también. Es importante que en esta maniobra de abducción no tomemos como punto de fulcro ni la tibia a nivel medio de ni la rodilla, porque a veces podemos causar deformidades, tanto en valgo como un bowing de la tibia. Este yeso se debe mantener de 3 a 4 semanas y luego pasar a la férula de Dennis Brown. La férula de Dennis Brown tiene ciertas características para el pie afectado de tener una abducción de 60 grados con una dorsiflexión de 10 grados y para el pie no afectado unos 30 grados de abducción. La altura entre un pie y el otro para medir la altura de la barra, como para hacerlo práctico, debe ser la altura de los hombros. Esta férula y el tratamiento de esta férula debe ser riguroso. Es muy importante y se relaciona el uso correcto de la férula con mejores resultados y el uso incorrecto con recidivas. En cuanto al uso, se utiliza por 23 horas los 4 meses posteriores al retiro del yeso y luego por las noches hasta cumplir los 4 años. Y acá me detengo un segundo. Veamos que en sí, en pautas generales podemos dividir el tratamiento Ponseti en una etapa de yesos y una etapa de férula. Los dos son tratamientos que debemos trabajar con los familiares. Los familiares deben ser nuestro equipo de trabajo, no solamente en el momento que hacemos los yesos, sino en el momento de uso de las férulas. Hay que explicarles con cada uno de los pasos y la importancia de cada uno, para contar con ellos con el tratamiento. Es importante que manipulemos el pie antes de confeccionar los yesos. Esto nos permite poder centrarnos en determinar qué deformidad vamos a tratar y en poder ubicar las estructuras óseas, principalmente la cabeza del astrágalo. Antes de realizar las maniobras de reducción, es importante identificarla, porque acá es donde se va a centrar los movimientos de reducción. Las maniobras son suaves, nunca generar maniobras bruscas, ni con fuerza, porque eso puede llegar a dañar el pie. Eso no es lo que uno busca. Y obviamente es mucho mejor manipular un chico que está entretenido que un chico que está nervioso, que está llorando, que está inquieto. Entonces es importante que contemos con ciertas técnicas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está en etapa de lactancia, que la madre ¿sí? O tener ciertos juguetes o cosas de distracción que puedan entretener al chico mientras nosotros manipulamos el pie. Les vuelvo a repetir, los padres son nuestro equipo de trabajo. Esto es importante porque realmente marcó una diferencia en la historia del tratamiento. Antes también existían tratamientos conservadores, principalmente publicados por Kyle, el cual tomaba como punto de apoyo el calcáneo. Entonces, conteniendo el calcáneo a nivel de la articulación calcáneo-cuboidea y a nivel del retropié, veamos cómo de manera esquemática lo que hacía es justamente trasladar una deformidad a otro punto, y en realidad no estaba tratando dónde estaba realmente el problema, sino que se trasladaba la deformidad a otro punto del pie. Veamos la diferencia de lo que es y los avances del doctor Ponseti, tomando como punto de apoyo la cabeza del astrágalo, como acompañando el movimiento en su reducción. Por tanto, es importante palpar esta estructura y no tomar como punto el calcáneo. Acá vemos como con las maniobras de abducción
genera, no solo lo que les decía, no solamente la reducción del medio pie, sino la del retropié. Esto es un detalle de la técnica, abducir y después abducir más. O lo que les decía antes, ojo con el valgo de la... Vean cómo el calcáneo se ubica por debajo al abducir, se ubica por debajo del astrágalo y genera la corrección del retropié también. En cuanto a lo que es las maniobras de equino, lo que les decía, nunca forzar la reducción del equino, porque si no podemos trasladar la deformidad en otro, resultado de una reducción del equino forzosa y en consecuencia el pie enmecedora. Otro resultado de la reducción del equino forzosa, que también está publicado principalmente en los últimos años, es el desarrollo del flat talus. El flat talus se cree que se produce un estado de necrosis a nivel del domo astragalino por un exceso de presión en el intento de corrección del equino. Esto es importante porque puede luego producir otras deformidades como los equinos rígidos, ubicando por ausencia de la forma convexa del astrágalo, del domo astragalino, se ubica a nivel posterior, en la articulación del tobillo, y puede generar distorsiones en cuanto a lo que es el crecimiento anterior de la tibia, dando lugar en un futuro a equinos mucho más rígidos y obviamente mucho más difíciles de tratar. El inicio del tratamiento con los yesos se debe realizar de manera precoz. Hay estudios donde demuestran mejores resultados con el inicio de los yesos antes que después del mes. En el libro de Pievot, que hay descrito por el doctor Ponseti, lo que habla es del inicio alrededor de los 7 a los 10 días, principalmente porque el pie es mucho más chiquito y como para tener una mejor manipulación. Pero si tranquilamente nosotros estamos acostumbrados con la técnica, se puede iniciar desde inicio, en las etapas posteriores al nacimiento, no hace falta. En cuanto a lo que son los recambios de yeso, por consenso se realizan cada 7 días, pero en realidad este consenso es un consenso arbitrario, porque la realidad es que no hay estudios donde avalen que los 7 días son por alguna razón. Es un punto de corte que se puso de manera arbitraria. Incluso hay trabajos, el más reciente publicado en Francia, el cual realiza una técnica modificada de Ponseti, tomando como tiempo entre un yeso y otro 3 días, con muy buenos resultados. Entonces, la realidad es que esto es importante saberlo, principalmente frente a pacientes del interior del país o que no tengan, donde el lugar de residencia es lejos, que tengan que viajar, podemos acortar los tiempos de tratamiento. Ojo, que acortar los tiempos de tratamiento no significa disminuir la cantidad de yesos, sino que lo acortamos porque el periodo entre un yeso y otro es menor. Es importante recordar, cada yeso debe tener una altura correcta, una flexión correcta de la rodilla y un buen relleno capilar distal. Y es importante controlarlo antes que se vaya el paciente. En cuanto a lo que es el moldeado, moldear el dorso, la cara anterior de la tibia y a nivel del calcáneo. En cuanto a lo que es la altura del yeso debe llegar hasta la ingle y la flexión debe ser de 90 grados. Esto evita que el yeso se vaya deslizando y que por consiguiente pierda la reducción al pie. Y en cuanto a lo que es el control del relleno capilar, es importante porque para controlar la buena vascularidad del miembro. Es importante contener en cada etapa a la familia y contarle qué puede llegar a pasar y qué es normal y qué no es normal. En cuanto al desarrollo motor, principalmente en los pacientes infantes no deambuladores, vemos que el retraso en el desarrollo motor se puede retrasar hasta 2,2 meses. Y esto hay que avisárselo a los padres porque se pueden llegar a preocupar. Este retraso se recupera ad integrum, sin ningún problema, pero está asociado al uso de yesos y a este tratamiento. En cuanto a lo que es la masa muscular, pueden ellos notar que a lo largo de su vida todo lo que es la masa del gemelo va a estar más chica, aproximadamente 2,3 centímetros menor el diámetro. Incluso también el pie puede ser hasta 1,3 centímetros más chico de largo y hasta 0,4 centímetros más chico de ancho. La etapa del yeso, si bien se interrogaron sobre los índices de satisfacción, fue la etapa que
menos tolerancia tuvo por los padres. Entonces es importante contarles todo esto, contarles que no duele, mostrarles cómo corrige paso a paso. Cuando hablamos de recidiva, hay que reconocer que la recidiva es distinto a la persistencia. La persistencia es cuando tenemos un pivot que no fue corregido con la técnica de Ponseti. Entonces, tenemos una persistencia de la deformidad, distinto a la recidiva, que la recidiva es cuando corregimos todas las deformidades, estamos libres de deformidades y vuelven a aparecer. Esto puede aparecer en meses o en años, dependiendo de cada paciente. Las persistencias muy probablemente nos tengamos que nosotros repreguntar y rever cómo estamos haciendo el tratamiento, es qué estamos fallando y mejorarlo. Mientras que las recurrencias, obviamente inmediatamente tenemos que volver a los yesos, y si con esto mejoramos o el uso de las ortesis, y si no, replantearnos si esa deformidad es estática, es estructural o es dinámica. Muy probablemente si sea dinámica, y es un paciente mayor a 2 años y medio, sea candidato a una transferencia tibial anterior. Mientras que si es estructural, debemos analizar qué componente de la estructura del pie fue el que recidivó. ¿Fue el equino? ¿Fue el varo? ¿Fue el aducto? ¿O fue todo? Este es uno de los artículos publicados recidivas. Obviamente la edad más frecuente es a los 5 años, nombrando como el punto de corte los 6 años como el punto donde la frecuencia o la capacidad de recidiva es casi nula. En cuanto a las causas, obviamente hay un desbalance, sabemos que hay una debilidad de todos los músculos evertores, y debemos siempre analizar si ese paciente lo tratamos de manera oportuna o lo tratamos tardía, y revisar al paciente para ver si no hay un factor clínico predisponente para esto. Obviamente, hablando de la prevención, tenemos que nombrar a la férula, su correcto uso en tiempo y forma. Y debemos controlar muy bien al paciente, por tanto, no solamente el control estricto se debe hacer con la tapa de los yesos o con la tapa de la férula, se debe hacer cada 3 a 4 meses. Es decir, que este paciente debe estar, no es un paciente que se puede ir al interior y desaparecer por un año, es un paciente que debemos controlarlo, porque debemos estar atentos a los índices de recidiva son muy leves, como por ejemplo la limitación de la dorsiflexión, y esta limitación puede tratarse con yeso, o si es muy rígida y está aumentada, hacerse nuevamente la tenotomía de Aquiles. Y obviamente los otros componentes, evaluar si el paciente es deambulador o no deambulador, o si la contractura es dinámica. Veamos el siguiente caso, 3 años, un pivote idiopático con una supinación dinámica y una contractura de la fascia lata, el cual se realizó una transferencia del tibial anterior y una liberación de la fascia plantar. Perdón, de la fascia plantar. Distinto a este caso, un paciente de 5 años, un pivot con falla en 2 oportunidades al tratamiento con Ponseti, con esta deformidad de este pie. Entonces uno ahí se puede preguntar si de vuelta hace el tratamiento, se puede reevaluar de vuelta a ver cómo hizo el tratamiento, pero la realidad es que tenemos un paciente con una deformidad, con un pie rígido, con una deformidad importante y con una patología predisponente que es el mieloma meningocele. Por tanto, en este paciente muy probablemente sea candidato a una liberación posteromedial más osteotomías. Les muestro el siguiente caso, con 4 años, también falla en 2 oportunidades del tratamiento Ponseti, adherencia a la férula, con un diagnóstico de base de artrogrifosis, lo que se realiza una liberación posteromedial. Esta es la imagen posoperatoria final. Nosotros preponderamos en el Hospital Garrahan la reducción en pos de los defectos. Es decir, que frente a esta deformidad con este defecto de cobertura de partes blandas, nosotros publicamos un trabajo de una serie de casos en el 2019 de la cobertura de los defectos secuelares a la reducción del pivot con membrana amniótica. La membrana amniótica, existe un banco, que es el banco de tejidos en el Hospital Garrahan, donde se utiliza principalmente los principales usos, es a nivel de efectos en piel, como en quemados, o cirugías urológicas. Nosotros lo utilizamos como para la cobertura de todo lo que son los defectos posteromediales, posteriores a la liberación en pacientes. Estos pacientes eran todos con artrogrifosis de enfermedad de base, con pies muy rígidos,
que generaba una deformidad residual importante. Entonces, con muy buenos resultados a la 6ª semana. Este es un paciente de 9 años, también con historia de pivot, con falla del tratamiento de tipo Ponseti, que a los 4 años se realiza una liberación posteromedial. Vean cómo ahora a los 9 años tiene un retropié valgo, más acentuado en el lado de la liberación. Como diagnóstico base es un síndrome de Streeter. Lo que se realiza en este paciente es una osteotomía deslizante de calcáneo. Y acá les pongo en la duda de la recidiva, si realmente es una recidiva o si realmente haciendo una mea culpa no fue excesiva la liberación medial, quizás con liberación a veces excesiva del deltoideo o a veces de la subastragalina. Entonces, ¿las recidivas son realmente recidivas? Porque en realidad la transferencia del tibial anterior y las fasciotomías también están descritas en las técnicas de Ponseti, incluso entran dentro de la técnica de Ponseti. El equino que recidiva es que recidiva a pesar de la tenotomía. ¿Tiene alguna etiología asociada? ¿O creamos un flat talus que por eso recidiva? Y en los pacientes con patologías asociadas, ¿realmente recidiva el pivot o recidiva por la patología subyacente? Y en aquellos pacientes con esos pies bien característicos, con dedos cortos, anchos, pies anchos, con pliegues plantares muy profundos, ¿realmente tenemos un 90% de buenos resultados? Y la liberación posterior-medial, que sabemos que genera mayores secuelas que el tratamiento incruento, pero realmente si nosotros no conocemos bien la técnica, ¿las recidivas son recidivas o son realmente defectos en nuestra técnica? Les quiero mostrar, para los que no los conocen, obviamente es bien conocido, la página de Ponseti Internacional, donde enlista los países asociados a esta técnica para difundir esta técnica y la resolución de esta deformidad. En estos remarco que se encuentran Argentina y Ecuador, obviamente avalados por las distintas sociedades, la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología y la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Y si les hablo de mi país, les hablo de que acá en Argentina existe un registro nacional de anomalías congénitas que está distribuido por provincias, donde existe un listado de hospitales, de centros, donde están capacitados, no solamente para la detección, sino para el tratamiento de las anomalías congénitas. Dentro del listado de patologías de anomalías congénitas está el pivot. Entonces, si analizamos provincia a provincia, vemos que cada una tiene al menos un centro donde tratan y detectan estas patologías. Pero si analizamos más detalladamente, esto no se cumple. Y esto también fue problemas en todo lo que es Latinoamérica. Los principales problemas estaban abocados principalmente a factores económicos, por falta de subvención, no solamente gubernamental, sino institucional. Generalmente los profesionales se capacitan bajo un interés propio, porque muchas de las veces no están subvencionados por ninguna entidad, entonces muchas veces el valor de querer aprender y de querer progresar es por mutuo interés. Entonces realmente, si nosotros analizamos qué institución cuenta no solamente con el espacio, con la caridad, con la cantidad de profesionales que se requiere para el tratamiento de esta entidad, vemos que en realidad no son esos números que les mostré. Entonces, les traigo esta duda para analizar, como yo analicé en mi país. Creo que lo principal para mejorar, es saber cómo uno está hoy, para poder plantear a futuro qué mejorar. Entonces, les traigo esta duda para ver qué es lo que pasa en Ecuador. Hay que recordar que la entidad que genera discapacidad, que el pivot es una entidad que genera discapacidad si no se trata. Que el tratamiento no consiste en yesos seriados, sino la correcta manipulación del pie, mantenida con yesos seriados. Y que las recidivas son distintas a las persistencias. Y hay que determinar cuál es la causa en cada caso. Y obviamente conocer las alternativas de tratamiento. Por último, les traigo esta foto. El 3 de junio es el Día Internacional del Pivot. Esta es la foto del doctor Ignacio Ponseti en conmemoración a él.
él soñaba con un mundo libre de la discapacidad del pivot, pero hay que capacitar para erradicar el pivot. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy linda su charla. Doctor Quispe, por favor. Vamos a dejar de compartir pantalla y le damos paso al doctor. Ok, gracias. Si me dan la autorización. Está con autorización, doctor, para poder compartir tranquilamente la pantalla. En la parte de abajo va a encontrar compartir pantalla y lo... Sí, estoy en eso. Listo. Perfecto. Perfecto, ahí le vemos. Empezamos entonces. Bueno, muchas gracias. La doctora María lo ha dicho casi todo. Yo voy a, digamos, resaltar algunos aspectos importantes nada más en el manejo de la persistencia y la recidiva, que justamente, como ella lo ha definido, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Vamos a empezar con este caso clínico. Es una paciente de sexo femenino de 7 años. Como antecedente tiene un síndrome de Moebius y un pie equinovaro cao bilateral. Recibió un tratamiento hace 5 años con método Ponseti, según refiere la familia, y no tuvo controles posterior a la tenotomía de Aquiles y no usó férula de Dennis Brown. Entonces la paciente llega a nuestra institución con este tipo de pies, que son los pies clásicos de recidivas, que ya tienen las cicatrices de la... Vemos, pues, presentan toda la deformidad inicial con la que normalmente estamos acostumbrados a ver a los pacientes cuando están en sus primeras etapas de vida. Entonces hacemos una evaluación anatómica, podemos usar las dos clasificaciones, la de Di Meglio o la de Pirani, y en este caso la puntuación nos hace ver que es un pie severo o es un pie que está comprometido de una manera generalizada, como si fuera un pie que no ha sido previamente tocado, que indicó el doctor Ponseti. Comenzamos a trabajar desde la corrección del cabo inicialmente hacia todas las correcciones que ya explicó muy bien la doctora. Y en este caso nosotros utilizamos el yeso, sí, pero a veces damos un refuerzo con la fibra de vidrio o el acrílico. No lo usamos para moldear, por si acaso. Eso tiene que quedar muy claro. El yeso de París es fundamental para el manejo, y lo único que hacemos con el acrílico es reforzar para que no se rompa, dado que es una paciente grande, ¿no? y que puede, pues, romperlo. Después de la colocación de unos 6 yesos, se logra la corrección y finalmente la paciente comienza a utilizar su férula. Y después de 3 meses de seguimiento, este es el resultado: un paciente que ha sido recuperado a pesar de la recidiva y que vuelve a tener prácticamente sus actividades normales, más allá de la parálisis de los músculos en la facies debido a su síndrome de fondo. Sin embargo, este pie se considera un pie equinovaro idiopático, pues justamente no está relacionado directamente con el síndrome, aunque hay otros casos en los que sí. Entonces, los objetivos de esta charla son describir las causas de las recidivas y la persistencia del pie equinovaro, detallar las opciones de tratamiento en las recidivas o la persistencia del pie equinovaro idiopático, y detallar algunas opciones de tratamiento en los casos complejos, no idiopáticos o inveterados sobre todo. Y o sea, sería ideal que todo paciente que llega a nuestras manos pues terminara, a pesar de las recidivas, como la niña anterior, pero no ocurre eso, ¿no? Y como lo mencionó la doctora, hay que saber diferenciar muy bien cuando estamos frente a un paciente que ya llega manejado previamente, en ver si lo que realmente estamos observando es una recidiva o una persistencia. La recidiva entonces es la aparición de alguno o varios componentes iniciales de la deformidad en un pie previamente corregido, que estuvo completamente corregido. Y la persistencia es la presencia de una o varias deformidades en el pie debido a que no se consiguió la corrección completa. Pero aquí hay algo importante que mencionar, y es el hecho de que realmente con cada vez mayor data
a nivel bibliográfico de cuáles son las posibles causas que puedan originar una recidiva o una persistencia. Entonces debemos estar realmente conscientes de que tal vez el problema sea al final mixto, debido a la gran variabilidad que existe en la literatura de información. Por ejemplo, este pequeño estudio o esta pequeña revisión sistemática perdón, esta es la grande, de un total de 84 estudios donde se incluyeron 7.335 pacientes con 10.535 pies equinos varos, ¿no? Encontraron que había una variabilidad de una recidiva entre 1.9 y un 45%. Y la recurrencia y la intervención quirúrgica aumentan con la duración del seguimiento, ¿no? Porque es un seguimiento a 5 años. El pie corregido y el recidivante, sin embargo, a pesar de estar presentes, están mal definidos. Es decir, algunos de los estudios revisados consideraban que había recidiva cuando la dorsiflexión estaba limitada a 0 y otros cuando recién había equino. Digamos, variables parecidas que hacían que hubiera gran variabilidad entre estudio y estudio. Los resultados, además, sugieren que se necesita un consenso para definir recaída o recidiva, ¿no? Relapsed, que es el término que se utiliza en la literatura. Este es el pequeño que les mencionaba, que salió en el 2002 aproximadamente, donde ya se veía, ya se podía identificar que en la evaluación había un estudio de 7 a 64% de recidivas y 78% de ellos no usó o usó mal la férula de Dennis Brown. Pero también identificaron otros factores como el nivel socioeconómico de la familia, que estaba muy asociado a la posibilidad de recidiva por la falta de uso de las férulas durante un periodo muy largo, el nivel educativo de los padres, la edad de inicio de las correcciones y el sexo. Este seguimiento del método Ponseti por un mínimo de 2 años, también se encuentra que hay 2 grupos, los que se mantuvieron en una férula de mantenimiento, y eso es lo importante de esto, porque hicieron una diferencia bien marcada entre los que solo tenían férula de mantenimiento, que tuvieron un 0.7% de recurrencia, y los que no tuvieron férula de mantenimiento con un 50% de recurrencia. Entonces esto nos está indicando que la férula es un pilar fundamental en el tratamiento, y es algo en lo que hay que insistir mucho, porque los pies, en la mayor parte de manos que han sido entrenadas para las correcciones, van a quedar probablemente bien, pero va a recidivar ese pie si no sigue el protocolo, y el protocolo es, tal como lo ha descrito la doctora, continuar con la férula durante día y noche, durante 3, 4 meses aproximadamente, y luego hasta el 3er o 4er año de vida durante las noches. No tenemos por qué cambiar la receta, no tenemos por qué cambiar la forma de la receta. Si eso ha demostrado efectividad, pues hay que continuar, ¿no? Y eso es un mensaje que también hay que dar a los padres. Y respecto a la férula, ¿cuál férula es mejor? La autora describió muy bien que tenía que tener algunas características con la dorsiflexión, por ejemplo, y el hecho de la distancia, sobre todo, entre la altura de los hombros y el grado de abducción entre un pie y el pie afectado y el otro. Y esto definitivamente va también plan de seguimiento dentro de la férula, ¿no? Si vemos que la férula, por ejemplo, como los modelos de la izquierda, se puede observar que son férulas que se hacen mucho en mi país, acá en Perú, dejan el talón libre para que podamos observar justamente que el talón apoye, y que luego la familia vea si realmente no hay un equino que se esté formando debido a que el zapato, la parte superior de la férula, que es como el zapato, realmente pueda hacer que el pie deslice, ¿no? Y también tenemos las férulas, obviamente, de Ponseti internacional, las férulas de Dobbs, etcétera, que pueden ser utilizadas sin ningún problema, pero lo importante es saber que tenemos que mantener este aparato durante un tiempo bastante largo. ¿Y cómo se presentan entonces las recidivas o las persistencias?
Pues bueno, hay varias formas, ¿no? El equino es la forma más frecuente cuando no se realiza la tenotomía de Aquiles. Eso ocurre, por ejemplo, mucho aquí en mi país. Se ponen los yesos y por alguna extraña razón no se realiza la tenotomía, porque se cree tras la corrección con los yesos el pie ya ha conseguido un neutro a nivel de la dorsiflexión y con eso es suficiente. Pero también la fisiopatología de la enfermedad está demostrado que el hecho de las correcciones seriadas solo va a corregir las alteraciones articulares, pero no va a permitir una corrección adecuada del acortamiento del Aquiles. Por lo tanto, se tiene que hacer la tenotomía, diría yo, en el 100% de los casos, ¿no? El aducto del mediopié es producido por un escafoides medializado cuando no se ha hecho una adecuada corrección y una manipulación probablemente buena. También puede ocurrir el aducto del antepié como una parte de lo que va a significar la hiperreactividad del tibial anterior y que va a producir una supinación dinámica del pie, que va a producir un varo, un aducto del antepié y además de eso la supinación con el aumento de la dorsiflexión. También hay estudios que están demostrando que puede existir debilidad de los eversores del pie, sobre todo para recidivas que son raras, por decirlo así, al encontrar, como lo vamos a ver más adelante. Hay que determinar la presencia de síndromes no reconocidos. Entonces, decía lo del aducto del antepié, como en este caso el pie corregido de un niño, en el lado es bilateral la alteración, pero en el lado derecho tiene un aducto del antepié que probablemente esté asociado a todavía una manipulación tal vez no adecuada y que necesita todavía probablemente retomar el tratamiento. Cuando hablamos de la supinación dinámica del pie, podemos observar ahí cómo el pie al niño ejercer la dorsiflexión supina y no levanta en neutro como debería hacerlo, con el balance adecuado entre los inversores y los eversores del pie, ¿no? Y entre ellos pues se puede encontrar que tal vez haya una debilidad de los peroneos. En cuanto a la debilidad de los eversores, como les decía, este es un artículo, por ejemplo, publicado en el Journal el Pediatric Orthopedic el 2019, donde se hace un seguimiento con una alta tasa de uso de férula. Prácticamente todos los involucrados en este estudio de seguimiento usaban la férula, pero aún así se presentó la recidiva. Y la pregunta que se hacían era, ¿por qué se produjo la recidiva a pesar del uso de la férula? Y se comenzó a evaluar de forma los peroneos para predecir la recurrencia y ellos sugieren que esto debe agregarse a la evaluación clínica de rutina para ir viendo qué pacientes nuestros podrían llegar a tener una recidiva. Y finalmente, pues, tenemos la presencia de síndromes no reconocidos. Este es un niño que ya tiene 11 meses, fue inicialmente tratado al nacimiento con yesos seriados, pero después de la colocación de 6 yesos, el pie no mejoraba. Y entonces llega, después de algunos meses, a la consulta y nos damos cuenta de que no solamente había una rigidez a nivel de la articulación de los pies, sino también de las rodillas. Y cuando observamos la mano nos damos cuenta que es una mano fundamentalmente artrogripótica. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Los niños recién nacidos, si bien pueden tener una artrogriposis que se puede manifestar a nivel distal y que esta, pues hay otras alteraciones que no necesariamente son pies equinos varos idiopáticos, sino sindrómicos, y que pueden conllevar a que no haya un éxito en el tratamiento. Y el pie equinovaro atípico, que está muy bien descrito por el doctor Ponseti y el doctor Morcuende, que bueno, no he tenido en ningún caso como esos, no podría poner una fotografía. Entonces, ¿cuál es el plan de tratamiento a seguir? Una vez que ya identifiqué a mis pacientes, sé que han llegado después de haber recibido un tratamiento inicial, ya sea que sea una recurrencia, una recidiva o una persistencia, y está protocolizado que
el enyesado es efectivo para la recurrencia, para tratar la recurrencia en la mayor parte de los pies. Todos lo decimos, ¿no? Sin embargo, sí se ha publicado, este estudio es del 2018, ¿no? Es un estudio pequeño, pero se hace un seguimiento durante 5 años y la recidiva en el 19% se trató con yesos seriados otra vez y la corrección se logró en todos los pies. Sin embargo, la corrección secundaria después de la recidiva solamente tenía una menor puntuación con el método de Pirani. Eso quiere decir que habían ciertas modificaciones en la posición del pie, sobre todo en el aducto del antepié y el varo que podría estar a nivel del talón, pero por lo demás eran pies que se habían logrado corregir. ¿Ok? Entonces, si hay un equino residual, ¿no? Lo ideal es que haya dorsiflexión. El objetivo serían 10 grados de dorsiflexión. Y aquí podemos practicar una tenotomía, o sea, podemos repetir, después de los enyesados, una tenotomía percutánea de Aquiles. De hecho, muchos de los integrantes de Pialat sugieren la posibilidad de hacerlo hasta los 13 años inclusive, una tenotomía percutánea. Realmente va a depender mucho, creo yo, de la posición del equino con el que termines los enyesados, ¿no? Y tal vez, como en otras series que se publican a nivel de Estados Unidos o de Europa, se pueda también hacer un alargamiento selectivo con las técnicas que ya se conocen, como hook, o tal vez incluso, si el acortamiento es muy severo, con otras técnicas abiertas de alargamiento de tendón de Aquiles. Sin debilitarlo. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la tenotomía percutánea nuevamente puede ser realizada sin ningún problema. Y además hay que tomar en cuenta que hay que realizarla solo cuando estamos seguros de que hemos posicionado bien a nuestro astrágalo dentro de la articulación subastragalina, ¿no? Para que no haya ningún problema. En cuanto a la supinación dinámica, miren, este caso es muy bonito porque es un paciente corregido de niño, que no presentó mayor recidiva al momento de la evaluación. El contacto inicial es en segunda mecedora o en segundo rocker, pero además de eso en supinación. Ahí se puede ver claramente el pie cómo está llegando. Y no hay una dorsiflexión adecuada. También se puede valorar en la imagen de perfil cómo llega el paciente. Y esto pues me está indicando de que esto probablemente sí es una recidiva que está asociada a un acortamiento discreto del Aquiles y además a una hiperreactividad del tibial anterior, asociado probablemente también a una debilidad de los eversores, ¿no? Que es lo que nosotros valoramos siempre que vamos a ver a estos pacientes. Y entonces la sugerencia aquí sería, a su edad, valorar bien si es realmente efectiva la posibilidad de colocar yesos, aunque yo no creo, y por lo tanto se le puede proponer otras técnicas como la transferencia del tibial anterior, que bien lo mencionó la doctora, técnica descrita también por el doctor Mosca, que es un abordaje medial de unos 3 a 4 centímetros sobre la articulación metatarso-cuneiforme, perdón, sí, está bien, en la primera cuña, y medial, y hacemos la liberación del tibial anterior completo, ¿no? No hacemos un segundo abordaje sobre la zona anterior de la pierna, que sí también está descrito, poder hacerlo para rescatar mejor al tendón. Simplemente liberamos y lo disecamos con una técnica simple de Krakow, y después para la parte de la ubicación en la tercera cuña, lo que nosotros hacemos es primero ubicarla con una aguja o un Kirchner delgado y digamos percutáneamente, y después de ubicarla bien hacemos nuestro abordaje también de 2 a 3 centímetros. Utilizamos de preferencia una broca de 3.5 o 4 milímetros, y para evitar cualquier daño a la vascularidad, digamos que guiamos la posición del agujero en el que va luego reinsertarse el tendón a unos 20 grados medial y unos 5 grados posterior, como lo describió el doctor Herzenberg, y hacemos la transferencia del pie, y posterior a eso utilizamos agujas rectas para poder pasarlo a la planta del pie, y en la planta del pie podemos utilizar la técnica del botón, ¿no? Que a veces lo que hacemos es utilizar la base de las jeringas, simplemente
en dorsiflexión, después hacemos un cierre asegurando un poco la posición de la cápsula, y con eso, por ejemplo, como en este caso clínico, se puede observar que es un pie ya tratado, pero que es flexible a la manipulación, se pueden lograr algún tipo de buenas correcciones. ¿Ok? En cuanto a las recidivas, entonces, con el reinicio de los yesos, alargamiento del tendón de Aquiles percutáneo o la transferencia del tibial anterior, se pueden lograr buenos resultados hasta en el 90% de los casos. Pero sí hay que ser precisos en la indicación y en las limitaciones. Esto de que querer corregir un pie que ya estuvo previamente manipulado y voy por el octavo, noveno yeso, y yo sé que sí se puede ir avanzando, probablemente vaya a terminar también en una fatiga tanto para el médico como para la familia. Y entonces también hay que saber reconocer los límites, ¿no? En cuanto a los pie equinovaros complejos, tenemos ahora otro caso clínico. Esta es una paciente de sexo femenino de 9 años, un antecedente de pie equinovaro cabo bilateral asociado a un mielomeningocele lumbar, y estuvo ella tratada quirúrgicamente en 2 ocasiones. Una para la liberación posteromedial amplia y otra para un alargamiento de Aquiles abierto, ¿no? Sobre todo en el pie afectado, más afectado, que fue el derecho. Las diferencias entre el pie derecho y el pie izquierdo son marcadas y no puede usar una ortesis termoplástica tipo AFO, que es lo que sería ideal para ella debido a su lesión neurológica, porque el pie lo tiene de esta manera, ¿no? Entonces, observamos la gran cicatriz retráctil que hay a nivel posterior, observamos el cabo persistente que hay al momento de la bipedestación. En el hay además un abeducto. El pie además tiene una alteración del hallux en el lado izquierdo, que posteriormente tuvo que ser corregida con una transferencia de Jones. Pero bueno, vamos a ver el caso en el lado izquierdo. Entonces vemos que todos los componentes están presentes, todos, ¿no? Entonces hay equino, cabo, varo, aducto, y además un gran higroma debido a la posición del pie, y como ya no tiene dolor, pues pisaba sobre esa zona y definitivamente ya había pasado por 2 infecciones previas cuando llegó a la consulta, ¿no? También podemos ver la cicatriz, si ven con detalle en la imagen inferior derecha, digamos, de las liberaciones que le hicieron, y eso me parecía raro porque normalmente entramos por medial, pero aquí también tenía en lateral. Entonces el plan de tratamiento con ella fue una revisión de las cirugías previas y realineamiento del pie, tal vez con osteotomías o la posibilidad de una astragalectomía profiláctica de ser necesario. Y realmente hicimos el intento. Pusimos 2 yesos y no encontramos 0 mejoría. Entonces decidimos entrar a cirugía y a realizar probablemente el procedimiento de astragalectomía que podía asegurar para ella una recuperación más rápida, ¿no? El abordaje es un abordaje curvo que se hace exactamente sobre la cabeza luxada del astrágalo o talo, y además previo a esto hay que hacer una revisión del Aquiles, hay que alargarlo para poder tener una buena dorsiflexión final. Después del abordaje se libera la cápsula, se encuentra el astrágalo y se comienza a liberar todas las relaciones articulares poco a poco a través de ese pie derecho. Después de haber hecho la corrección, tuvimos que fijarlo para que ya no volviera a presentar la persistencia de la alteración y pudiera permitir un apoyo sin digamos, la deformidad de la punta del pie hacia abajo. Y en el lado izquierdo podemos ver que ya no hay astrágalo, que no hay una modificación de todas las estructuras anteriores del pie. El medio pie se sigue, en el retropié el calcáneo está definitivamente, y en la parte del antepié también, pero es un pie que le permite carga, que le permite usar
calzado que le permite usar en este caso su OTP para que pueda poder caminar mejor. Tengo un video, pero no lo llegué a encontrar para la charla, me van a disculpar. Y en cuanto a la astragalectomía, entonces, está justificado el uso en el 2020. Es una técnica, como sabemos, descrita en los años 50 del siglo pasado, ¿no? Y las indicaciones ahora actuales son un pie sambo o pie equinovaro rígido y severo en un lactante o un niño pequeño que no ha respondido adecuadamente al yeso en serie y a las liberaciones limitadas y mínimamente invasivas de los tejidos blandos seguidos de un yeso en serie continuo. Eso es lo que describe el doctor Mosca en su libro de Principios de manejo del tratamiento del pie y las deformidades del tobillo. Pero alguna otra técnica quirúrgica, probablemente sí. Se pueden utilizar algunas de las otras técnicas quirúrgicas, pero recuerden que esta paciente ya había pasado por procedimientos quirúrgicos previos que hacían que la mamá tuviera mucha desconfianza respecto al resultado. No quería volver a ver recidivas y definitivamente una triple artrodesis podría haber sido una opción si el esqueleto hubiera estado maduro, pero en este caso el esqueleto no estaba maduro, ¿no? Entonces, en conclusión, eso ya lo hemos conversado y lo hemos descrito ambos presentadores. La mayor probabilidad de la misma se da cuando no se ha conseguido o no se ha seguido el protocolo estricto, sobre todo el uso de la férula. Eso también hay que decirlo, es sabido por todos, pero cada vez hay más reportes. Hay que investigar e identificar la causa o causas de la recidiva para poder trabajar adecuadamente en la corrección. Y la mayor parte de recidivas se corregirá con yesos y procedimientos mínimamente invasivos, y a esto, y procurar técnicas quirúrgicas que aseguren resultados a largo plazo entonces. Una última reflexión, ¿no? Siempre es mejor tratar un pie una sola vez y bien, y hacer que el trinomio mamá, niño y médico persista en el tiempo para que la posibilidad de una recidiva sea menor y para que el éxito que se alcanza con la mayor parte de los pies sea, digamos, están todos invitados también a través de PIA Ecuador a estar dentro del grupo de PIA Lab y a su vez de PIA Internacional, ¿no? En Perú estamos cada vez avanzando más en ese aspecto y esperamos pronto tener también, aunque ya estamos dentro del grupo de PIA Internacional, tener más referentes que puedan también permitir que haya mayor entrenamiento en las técnicas del doctor Ponseti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias por todos estos casos interesantes que nos has hecho conocer. Le voy a dar el paso, por favor, al doctor Francisco Vallejo para que moderemos una ronda de preguntas. Si eres tan amable, Francisco, te doy paso a ti. ¿Estás sin audio? Ahí sí, sí. Ahí está, sí. Muchas gracias al doctor Raúl y muchas gracias también a la doctora María Laura por las conferencias que nos han dado, excelentes. Hay algunas preguntas y respuestas de parte de los auditorios. Yo no me quiero meter mucho en el tema para no alargarnos y más bien que las preguntas que se hicieron sean las que se puedan responder por los expositores. Sí, un poco comentarle a María Laura que la pregunta en Ecuador, ¿qué pasa? Yo creo que tal vez lo mismo que en Argentina, hay un poco de todo. Falta de uso de la férula, que no saben hacer el método. Si hicieron un método Ponseti, sí, tiene una foto, claro, y el yeso hasta la pierna, ¿no? No hasta la ingle. Pérdida de los pacientes creen que están bien cuando les ven al niño caminar y después al año se van, y las recidivas hemos visto hasta los 3, 4 años. Creo que es un poco de todo. A mí me sorprendió un artículo que salió en el JPO hace 2 meses que decía que en la... Que andaba sin batería. Seguramente eso fue. Doctor Abad, por favor, colabórenos. Doctor Hernández también, si son tan amables. Sí, claro. ¿Va Hernán? No voy yo. Marta, sigue nomás, sigue, luego voy yo. Sigue.
Bueno, he escuchado con atención las dos conferencias. Para los que no me conocen, son la doctora Marta Hernández, que soy traumatóloga del Metropolitano y también del Bac Ortiz, y puedo dar fe realmente de la bondad del método de Ponseti. Salimos de cirugías grandes, realmente con alto riesgo para estos pies, y a un método que si es reproducible, es decir, que si se siguen los pasos como bien se ha dicho, definitivamente otorga pies plantígrados y funcionales, a tal punto que ahora es el símil para métodos en otras áreas, como por ejemplo la escoliosis, para realizar correcciones en esqueletos en crecimiento. Les he escuchado mucho este tema de la recidiva, y cuando esto pasa, obviamente hay que ubicar en dónde recidivó este pie equinovaro, en el equino, en el cabo, pero avanzan a tener parte en su protocolo la investigación de lesiones intrarraquídeas. En la escoliosis idiopática, no sería en la congénita, hablamos de un 3 al 7% de lesiones intrarraquídeas. Y en el pie equinovaro, ¿tiene espacio en los protocolos que usted manejan este estudio? Generalmente se acompaña de un examen físico completo. La realidad es que uno cuando trata el pivot, no sé, Raúl, vos me vas a decir, pero uno lo que hace es hacer el examen físico completo, y si tiene estigmas o que el pie es muy rígido, se acompaña de rigidez en miembros superiores, se revisa la columna siempre, absolutamente siempre. Se revisan también las pautas madurativas, a ver si el paciente tiene los reflejos simétricos, si tiene las pautas aprendidas hasta ese entonces que no se ha iniciado el tratamiento. Entonces, la realidad es que un examen físico completo es lo fundamental cuando te enfrentas a un paciente con un pivot. ¿Por qué? Justamente para descartar otras cosas asociadas. En el caso de sospecharla por estigmas en columna o X fuera la cosa, se piden ahí estudios complementarios, pero no de rutina. Sí, estoy completamente de acuerdo. El examen físico es lo mandatorio, pero siempre hay que valorar la posibilidad de que existan algunas otras condiciones, ¿no? Ahora, cuando se trata de recidivas o persistencias y ya el paciente ha venido por una segunda vez, etcétera, sí tal vez de inicio, tras la evaluación física, le pedimos algunos exámenes como para valorar la posibilidad del aplanamiento del astrágalo, por ejemplo, tras una manipulación por sobrecorrección, o si hay algún tipo de alteración sobre la parte muscular, como una, bueno, ya sabemos que hay un infiltrado graso, pero definitivamente pueden haber algunas otras cosas, pero siempre va a individualizarse. O sea, no es general, no se le puede pedir a todos. Así es. Gracias. Hernán. Francisco, ¿quieres finalizar tu exposición? Otra vez sin audio, Pancho. Bueno, creo Ahí que voy sí. yo. Ops, ok, sigue, Francisco. Solo quería finalizar rápidamente que en este estudio el JPO, que ellos hicieron a escala mundial, el 30-35% de los pacientes tenían recidiva en Latinoamérica, siendo en la parte de recidiva más alta en todo el mundo, inclusive como en otros países en Europa o en Norteamérica. Y claro, sorprende y duele que seamos el país, la zona, la región del mundo con mayor recidivas de pie equinovaro, y te hace pensar la pregunta de María Laura, ¿no? ¿Por qué nosotros, por qué en Ecuador, por qué en Argentina tenemos tanta recidiva? Y la respuesta creo que es amplia y no quería hacerla. Y una pregunta muy corta para Raúl, quería hacerle, cuando estás tratando recidiva, Raúl, ¿hasta cuándo haces tenotomía de Aquiles? ¿Cuándo haces alargamiento? ¿Lo ves tú por la retracción? ¿Lo ves por la edad? Porque pues no estamos hablando del primario, ¿no? Estamos hablando ya de una recidiva que inclusive puede ser un niño de 4 o 5 años de edad. Sí, mira, yo encuentro que si el pie, después de la corrección de los yesos, llega a tener por lo menos una puntuación de 1, o sea, que llega por lo menos a 5 grados de plantiflexión, ¿no? Una tenotomía percutánea.
Pero si ya voy a 10 o a 15 o hasta 20 grados de plantiflexión, lo pienso 2 veces antes de hacer una tenotomía percutánea. Yo sé que es, digamos, en todo Pialat está, lo conversamos mucho, ¿no? Y se pueden hacer, pero definitivamente yo no siempre tengo la posibilidad de evaluar bien. No sé si María Laura lo hace siempre, pero depende también de la edad. Más allá de los 7 años, si es un niño grande, también prefiero de repente hacer alargamientos más que solamente tenotomía. Sí. Y concuerdo, generalmente es importante el grado de rigidez del equino, obviamente para uno tampoco no pasarse, aunque hay estudios ecográficos y de resonancia que demuestran que las tenotomías del Aquiles tienen una completa regeneración en los chicos, como bien vos decías, a partir de allá en las 4 semanas está ad integrum. Así que sí, es más que nada por el tema de la rigidez y la edad, y prefiero en los chicos más grandes hacerles un alargamiento. Creo que tomo la palabra. Sí, adelante, Hernán. A ver, yo primero quiero agradecerles y felicitarles por la charla. Me encantó, la verdad, muy didáctica. Ya experiencia y los que vienen atrás, yo creo que es un método, como dijo la doctora Hernández, un método que está probado. Yo creo que hay que seguir y formar muchos más centros en cada uno de nuestros países para continuar con esto. Simplemente siempre me queda un poco la duda de saber factores pronósticos, sobre todo para la recidiva, si es que es rígido al inicio, si es que es reductible o no. Es decir, cómo abordar este problema, el primer cuestionamiento rápido, porque creo que hay algunas preguntas y no sé si ellas tienen a partir del quinto, sexto y eso, uno hace una hiperflexión dorsal forzada o no, hasta cuánto, si es que tienen algún dato útil de eso. Y la tercera, el doctor Marcuendi y todo, el doctor Posetti decían que uno tiene que seguir bien el método para que tenga éxito. Es esto, porque siempre hay unos que quieren o queremos desviar un poco más el tiempo que habla la doctora Trípode, de 3 días en Francia, etcétera. Vamos variando un poco el método per se, y eso hace que de alguna manera vaya a haber resultados diferentes, posiblemente buenos o malos. En cuanto a al último cuestionamiento, hay trabajos de la transferencia para los metatarsos adultos residuales, para las transferencias, sobre todo el doctor Quispe, si es que tiene experiencia o no en trabajos de Garzó o de Ponseti, o a la tercera cuña o al cuboides, porque hay estudios que dicen que prácticamente dan los mismos resultados en flexión dorsal y todo. Esto nada más por mi... No sé quién puede contestar. Bueno, en cuanto a una de las preguntas de cuánto dorsiflexión tiene que salir de quirófano, tengo que constatar, son 20 grados. Yo generalmente me quedo tranquila cuando logro esos 20 grados de dorsiflexión en quirófano. Ahí les confecciono el yeso final y me quedo tranquila de que conseguí la dorsiflexión ideal. La pregunta después, el tema de la transferencia del tibial anterior, si al cuboides o a la tercera cuña, la realidad es que yo siempre la hago a la tercera cuña. Siempre, no voy al cuboides. La otra, ¿cómo era? Perdón. ¿Cómo saber el factor pronóstico cuando tienes un pie rígido de entrada? Uno dice, bueno, este pie posiblemente no vaya bien, pues más, es decir, es muy difícil tener un factor pronóstico en cuanto al comienzo y eso, para los padres sobre todo, y para los chicos que están viendo esto, cómo abordar inicialmente este asunto. Cuando el pie no es muy reductible, quiero decir, que como un pie reductible, hay una diferencia entre los dos. Perfecto. Eso generalmente cuando tienen patologías asociadas, ya sabes que si por ejemplo te enfrentas frente a un paciente con artrorifosis, mielomeningocele, ya vas a tener un paciente muy difícil. Después el tema de los pliegues, si bien el score de Pirani estaba asociado al tema de la cantidad de yesos, hoy en día es discutido a ver si es un factor pronóstico o no, todavía eso no está demostrado, hay trabajos a favor y trabajos en contra, no está bien demostrado, pero yo creo que si tenés un pie, de estos pies así gorditos, de los dedos cortos, los pliegues así bien marcados, con deformidades bien marcadas, ya sabés que te vas a encontrar con un pie con mal pronóstico, y más si tiene alguna patología asociada.
Generalmente, como mostré en los casos, la realidad es que es en pacientes con pies con esas características, con deformidades muy rígidas y con patología asociada, nosotros en el segundo intento de yesos seriados y ver que no tenemos resultados, directamente vamos a un tratamiento de tipo quirúrgico. Sí, bueno, para completar la respuesta, pero en general tengo los mismos parámetros. 20 grados de dorsiflexión con el yeso, no más tampoco porque se puede hacer un sobrealargamiento y además puedes generar una presión en la región anterior que puede generar también una lesión sobre el dorso del pie, que es otra, digamos, una complicación más que parte de una recidiva. Lo segundo es siempre a la tercera cuña, no es la indicación el cuboides porque no va a ayudarte a balancear las fuerzas. Recuerda que lo que quieres hacer es un balance entre los inversores y dorsiflexores, que es el tibial anterior, versus los eversores, que son los peroneos. Entonces, al querer equilibrar esto, tienes que llevarlo mucho más por el cora hacia la parte externa, ¿no? O sea, entonces, la tercera cuña es la indicación. Y finalmente la respuesta, bueno, va a depender, eso depende mucho. La doctora ya mencionó en los casos iniciales, creo yo, ¿no? O sea, cuando tú te enfrentas directamente al primer paciente, pero en el caso de recidivas, tiene que ver también mucho el hecho de, va a estar rígido el pie, normalmente en una recidiva va a estar rígido, pero lo que hay que hacer es manipular y colocar un yeso sin que esto provoque excesivo dolor al paciente, si es que lo siente, como en una artrosis. Y si es siendo así, hay que valorar hasta qué punto avanza. Si al retirar el yeso a la semana ves que, o sea, todo está igual de rígido, no mejoró nada, y es más, hay dolor o hay estigmas de hiperpresión por lo que hiciste, probablemente ese pie no va a mejorar, ¿no? Entonces ya tienes que comenzar a pensar en la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. María Laura, otras preguntas que hay para tratar de darles cabida a todos. Si yo tengo un pie que hay una liberación posteromedial, está hecha ya, no puede ser paciente tuyo, no, pero es una liberación posteromedial. ¿Usarías, si no tienes un buen resultado, usarías yeso o fueras a realizar una segunda liberación quirúrgica? No, y tenemos una recidiva, siempre primero yeso. Se puede, incluso hay trabajos donde nombran el buen resultado post liberación posteromedial. Entonces siempre primero yo intento con yeso. Ante la falta, como decía recién Raúl, también uno también va probando a ver cuánto va ascendiendo el pie. También es importante que otra de las cosas quería aclarar, que si nos encontramos frente a un paciente con mielomeningocele, con parálisis cerebral, más con respecto a mielomeningocele, donde tenemos que realizar muchas veces maniobras y reducción, si bien uno tiene que tener cuidado con los puntos de apoyo y no generar úlceras, son pacientes que tienen muchos problemas si encima se acompañan de una rigidez, entonces eso también tiene en complicación. Si tenemos un paciente que no logramos la reducción y que encima los yesos sucesivos generan lesiones en piel, muy probablemente ya fracase yo también con el intento de los yesos e intente otro tipo de procedimiento. Pero sí, primero siempre yeso. Eso sí. Raúl, para ti, ¿qué estudios has encontrado hasta la máxima edad que tú podrías volver a intentar yesos? Y tú, personalmente, ¿hasta qué edad has utilizado yesos en recidiva? Mira, acá en Latinoamérica hasta los 13 años. Hay varios estudios publicados, la doctora Nogueira sobre todo, De Brasil, sí. De estudios incluso en niños mayores, ¿no? Pero creo que esa es la edad promedio. No quiere decir que no puedas utilizar el método en adultos. De hecho, hay también publicaciones de casos únicos, ¿no? O sea, de presentación de casos donde se ha visto que hay tratamiento en adultos. Pero digamos que no ha sido el caso mío de poder tener ese tipo de pacientes. Y la otra, ¿cuál era? Perdón. ¿Cuál ha sido con yeso el que más edad ha tenido cuando has tratado una recidiva? Yo tengo pacientes hasta de 10, 11 años con recidivas. Como ese niño, ¿no? Que, bueno, sí, muy bueno. Una pregunta rápida, Raúl. ¿No le tienes miedo al yeso acrílico? No, porque no hago la reducción con el yeso acrílico ni hago las manipulaciones con el yeso acrílico. Y eso lo mencioné. O sea, sí, siempre... Sí. Quería que se sobresalte porque muchos viendo el yeso acrílico ahí van a pensar que eso es una parte del método y creo que hay que ser muy cautos
en eso, ¿no? Hay que ser claros, el método es yeso de París porque ese es el que permite el amoldamiento, puedes moldearlo muy bien, puedes mantener sin hacer hiperpresión las correcciones, o sea, no. El otro es solo para proteger y en casos específicos, ¿no? Especiales también. María Laura, tu experiencia en transferencia del tibial anterior, tanto como efectividad como posibles complicaciones. En cuanto a la transferencia, creo que lo más importante es saber indicarla. Porque la indicación de la transferencia del tibial anterior tiene una indicación precisa, tiene que ser hace el intoing bien dinámico el chico, por eso muy bien Raúl mostró los videos y las imágenes del paciente, la indicación es bien precisa, porque si por ejemplo tenemos un aducto, que es un aducto rígido, con un cabo, el tibial anterior pobre no va a poder hacer nada, la realidad es que, creo que los índices de falla de la transferencia tibial anterior es porque no se supo, creo yo, una apreciación personal, ¿no? Creo que no se supo bien indicar, o había otro factor y no se supo entender qué era lo que tenía para qué tratar. Entonces, es muy buena, es muy noble la transferencia del tibial anterior, tengo muy buenos resultados, y en cuanto a complicaciones, es muy importante cuando uno busca el tibial anterior, no confundirse principalmente con el tibial posterior, que suele pasar. Sí. Una pregunta muy interesante que tenemos aquí, que creo que es importante verla. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna experiencia en esto. Dicen, si ustedes tienen un equino rígido, digámoslo aquí en este caso equino varo, pero pongámoslo para también otras patologías, ¿qué importancia le dan a la epifisiodisis anterior de la tibia? Yo no lo hago, no lo he hecho, solo lo he leído. Pero no tengo experiencia en este tratamiento. Ustedes, también le hablo al doctor Abad del micrófono o a la doctora Marta si es que tienen alguna experiencia, porque sí he leído algunos casos de estos para corregir más que nada la posición, pero realmente no lo he hecho nunca. Yo tengo experiencia en el Hospital Garrahan, los casos donde uno toma, en realidad son casos muy discutidos, se discuten muchísimo antes de tomar la decisión de la hemipifisidesis anterior, son casos con un flat talus generalmente, donde tiene un equino rígido, un sobrecrecimiento de la tibia a nivel anterior, donde el astrágalo se ubica a nivel posterior de la mortaja astragalina. Entonces, más allá de que nosotros le hagamos una liberación posterior, con una liberación completa, nunca vamos a poder conseguir la dorsiflexión por una cuestión anatómica deformada, pongámosle secular, o por el hecho de la deformidad residual, ¿no? Entonces, el tema de la hemipifisidesis es una alternativa frente a estos pacientes, artículos nuevos publicados recientemente con buenos resultados. La realidad es que generalmente Sí, no. Claro, claro. Bueno, pero exactamente como lo describe María Laura, debe estar, creo, indicada para casos específicos. Hay una cosa importante, ¿no? Recuerden que lo que vamos a hacer es modificar todo el domo de la tibia, o sea, el plafón tibial, perdón, y vamos a provocar que este cambie de orientación, y eso puede llevar posteriormente a otro tipo de problemas. Así que tiene que estar reservado a casos específicos. No la he hecho a ese nivel, a otros niveles. Aparte son pacientes de última, ¿no? Porque tienen Sí, claro. un astrágalo tan importante que en realidad ya tiene tanta deformidad y ya va a tener secuela, que en realidad lo que haces es como una cirugía paliativa. Sí, claro. No tenemos experiencia, Pancho, en esta epifisiodisis anterior. Quizás en esos equinos bien rígidos se ha indicado más bien las osteotomías para poner al pie plantígrado. Esto conlleva una pregunta que quería hacerle a María Laura y a Raúl. Yo encuentro un poco de discrepancia en el nivel exacto de la tenotomía del Aquiles, que puede dar esta recidiva al equino y marcada. Unos hablan, la técnica nos dice exactamente dónde hacer la tenotomía, pero unos la hacen más cercana a la inserción distal en el calcáneo, otra le hacen mucho más alta. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Cuál es su experiencia a este nivel? Porque lo que tenemos es que evitar, y muy bien lo han remarcado ustedes dos, la recidiva. Entonces, una parte fundamental, obviamente, es la retracción del Aquiles.
¿Cuál es su opinión a este respecto? ¿En dónde hacer exactamente la tenotomía? Bueno, puedo empezar yo. La técnica está bien descrita de que debe ser de un 1.5 centímetros por encima de la zona de inserción en el calcáneo, ¿no? Pero eso va a depender mucho también de la edad del niño. Definitivamente, si estamos hablando de pies que ya han sido previamente tratados, porque, bueno, el tema era lo de la residuo, pero en general, si voy a repetir la técnica, tengo que buscar un nivel tal vez un poco más superior. ¿Por qué? Porque ya tengo la cicatriz previa y probablemente hayan elementos fibróticos dentro de ese Aquiles que ya está previamente tocado y tengo que buscar una zona donde hay elasticidad para que pueda permitirse una regeneración del tendón. En términos generales, yo utilizo, o sea, divido el tendón en 3 partes, como si fuera a ser un hook, y utilizo el tercio medio como referencia, ¿no? Tomando en consideración que la mitad de la pierna es fundamentalmente músculo y la otra mitad está ya en esa mitad distal, está la unión entre los gemelos y el sóleo. Entonces, a partir de ahí, comienzo a hacer una división de 2 partes y en la mitad inferior la divido en 3. Y ahí hago más o menos para ubicarlo. Como cuando vas a hacer una planificación para un strayer, ¿no? O sea, dividir. ¿Cómo no? Sí, tal cual, concuerdo. Incluso sí, hay estudios donde evidencia que la tenotomía percutánea genera tanta fibrosis alrededor que la realidad es que una recidiva del equino, uno tiene que realmente evaluar dónde hacer la tenotomía. Y dependiendo del equino, obviamente si uno no le tiene que agregar alguna liberación posterior. Entonces, la realidad es que los abordajes son mucho más amplios, identifica bien dónde está la porción a liberar, realiza una correcta liberación y de paso el abordaje le sirve por si tenés un equino mucho más marcado, hacer una liberación posterior. Muchísimas gracias, doctores. No sé, Pancho, si tienen alguna pregunta más, sino para ir haciendo el cierre del webinar. Sí, no, yo creo que vamos haciendo el cierre, agradeciéndoles igual a María Laura y a Raúl por todo, primero por la charla, el tiempo y obviamente también para responder las preguntas. También obviamente agradeciendo a Hernán, a Marta y a ustedes por haber organizado, perdón, María Laura y Raúl, el primer webinar ortopedia infantil de todo el servicio en 3 meses de pandemia. Así que es parte para quejarme un poco. Qué bueno, ahora. Muchísimas gracias, doctora Trípodi. Gracias. Gracias, doctor Trípodi. Muchas gracias, doctor Quispe. A los miembros del servicio les pido que se queden un momentito conectados, por favor. A los demás participantes que han tenido la bondad de acompañarnos, muchísimas gracias por haberse conectado, porque tenemos gente conectada de diversas partes, incluidos pues de Argentina y Perú. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias también por la invitación. Y, bueno, gracias, doctores. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Ahora nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.